Bueno, nuestro tema en esta mañana es la iglesia. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. Repito, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Primera de Timoteo, el capítulo 3, y vamos a ubicarnos en el versículo 15. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y vamos a darle lectura todos unidos. Dice la palabra del Señor: para que si tardo, creo que todavía no lo encuentran. A ver, vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3, puestos de pie, y leemos este versículo todos juntos. Amén. Primera de Timoteo 3, 15. Dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora ustedes solitos. 1, 2, 3. Muy bien, puede tomar su asiento. Bueno, en ese pasaje, en ese capítulo, el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, está aconsejando, está instruyendo a Timoteo para que él también instruya a la iglesia. Y nos está hablando de cómo debes conducirte en la casa de Dios. Eso es lo que le está él instruyendo. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente? Fíjense, cuando Pablo habla de la casa de Dios, no está hablando del templo, no está hablando del edificio, no está hablando de la construcción. Él está hablando de la iglesia. Él está hablando de la congregación. Él está hablando de la familia de Dios. Por eso está diciendo: ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios? Y dice que es. ¿Ya vieron cómo dice? Que es la iglesia del Dios viviente. Esa iglesia que Jesucristo vino a fundar. La casa del Dios viviente. ¿Sabes que tú y yo somos esa casa? Formamos esa casa, nuestra vida, nuestro ser completo es la casa del Dios viviente, y juntos formamos esa casa del Dios viviente también, porque somos parte unos de otros. Formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y Jesucristo es la cabeza. Amén. Donde Dios mora, la congregación, la familia de Dios. Entonces aquí Pablo está aconsejando a Timoteo para que usted sepa que usted, hermano, usted es esa casa del Dios viviente. Dios ya no habita en templos hechos de manos. El templo nos sirve ¿para qué? Para protegernos a nosotros, que somos el templo del Dios viviente.
nos protege del aire, del sol, de la lluvia, de los temporales. Para eso es que nos sirve el templo. Pero cuando nosotros nos vamos, nos llevamos la presencia de Dios en nosotros. Dios ya no habita en el templo hecho de manos. Dios habita en ti. Si tú eres un hijo de Dios, si tú estás lavado con la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario, tú formas parte de esa casa del Dios viviente, de esa familia de Dios. Y yo quiero que tú, hermano, estés consciente de eso. Yo quiero que tú te hagas responsable de eso. Yo quiero que tú te sientas privilegiado con eso, porque es una gran verdad. Tú vales la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y pasas a formar cuando crees en Él, cuando te arrepientes de tus pecados, cuando andas en vida nueva dentro del camino de Dios, pasas a formar de ese cuerpo de Cristo, de esa iglesia, de esa casa del Dios vivo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto te debe llenar de alegría. Esto debe llenarte de gozo, porque eres esa casa del Dios vivo. Qué privilegio tan grande. Ahora, fíjense bien cómo dice: y esa iglesia viviente es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es algo que está nada más como una religión, como una historia. La iglesia ha venido caminando desde el tiempo que Jesucristo estuvo en la tierra y la instituyó con la palabra de Dios, con el evangelio, con la obra que Él vino a hacer, y desde ese tiempo ha venido caminando. Y no es una iglesia débil, no es una iglesia derrotada, es una iglesia en victoria, porque ha sido columna de Dios, ha sido baluarte de la verdad. Qué hermoso pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Y en esta mañana yo quiero animarte para que tú te llenes de esa mentalidad, de ese propósito que Dios tiene para tu vida, de que tú tienes que ser esa columna de Dios y ese baluarte que defiende la obra que Cristo vino a hacer, la obra que Él vino a iniciar, y que nos ha dejado esa responsabilidad de seguir proclamando la verdad, de seguir proclamando su palabra. Amén. Es así como entendemos el propósito del cual nosotros estamos hoy aquí en este lugar. El propósito es que tú seas esa columna. ¿Y sabes lo que significa esa columna? Simboliza el soporte. La iglesia es la que sostiene la palabra, la verdad, el evangelio, que mantiene en pie, firmemente plantada esa palabra que Jesucristo dejó, que Jesucristo nos vino a enseñar. Esa palabra que sigue vigente, que trae salvación, que trae libertad, que trae victoria, que trae vida. Nosotros somos ese soporte, esa columna. Mire, que de veras es tan hermoso entender esto, porque cuando Jesucristo ascendió al cielo, dejó ese puñado de cristianos, ese puñado de discípulos que vinieron a ser esa columna, y que ellos dieron testimonio de la verdad, y que ellos defendieron esa verdad con sus propias vidas.
Ellos fueron esa columna, ese soporte. Si ellos no hubieran defendido la palabra, el testimonio de la palabra con sus propias vidas, con su fe, nosotros no estaríamos aquí. La iglesia hubiera muerto, hubiera desaparecido. Pero es que ellos defendieron con su propia vida el testimonio, la palabra, la verdad. Yo no sé si usted sabe la historia de los primeros cristianos, la historia de los primeros discípulos, cómo ellos dieron su vida por el evangelio, cómo ellos sufrieron, cómo ellos no se avergonzaron, cómo fueron perseguidos, pero defendieron su fe. Ellos defendieron su fe. Y baluarte, cuando el apóstol dice que es columna y cuando dice que es baluarte, representa una fortaleza defensora, una fortaleza que defiende. La iglesia tiene la función de defender la verdad contra la falsedad, contra la mentira, contra las falsas doctrinas. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Así como los primeros cristianos no dejaron que entrara la falsedad, la mentira, las falsas religiones, las falsas enseñanzas, como cuidaron el fundamento de los apóstoles, así tú y yo también tenemos que defender esa verdad. Esa es la función de los creyentes. Esa es la función, hermano, de tuya. Y esa es la función mía. Vivir y actuar de acuerdo a la verdad, siendo portadores de esa verdad, siendo defensores de ella. La verdad es la palabra de Dios. Cuando Jesucristo vino, Él hablaba. Y los discípulos, había uno que tenía ese ministerio de escribir. Por eso tenemos la Biblia. Por eso tenemos los evangelios. Mateo, Lucas, Marcos, Juan se dieron a la tarea de escribir las enseñanzas de Jesús. Hoy en día nosotros sabemos cuál es la verdad, que está aquí en su palabra, en la Biblia. Nosotros tenemos esa verdad. Jesucristo dijo y dio testimonio de esa obra que Él vino a iniciar en Juan 14:6, cuando dijo: yo soy el camino, yo soy la vida y yo soy la verdad. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo nos vino a llevar al Padre a través de su palabra, a través de su enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el rol de la iglesia, hermano. Ese es el rol, el propósito de la iglesia: preservar, proclamar, defender la verdad de Dios, la palabra de Dios en el mundo. Porque a eso vino nuestro Señor Jesús.